Bueno, perdonad que tengo la voz un poco tomada y voy a intentar hacer lo mejor que pueda. A ver, gracias a las 6 por poder estar aquí hoy. Yo creo que el proyecto que vamos a presentar es un proyecto que yo creo que va a resolver muchas de las dudas que tenía Lola anteriormente. Son cosas tangibles ya. Hay un plan, hay un itinerario, una hoja de ruta y ya fotos muy definidas de lo que tenemos. Vale, bueno, lo que hemos la ponencia un poco cómo gobernar el dato de salud para generar conocimiento. Yo creo que esto es ya algo muy manido, pero bueno, vamos a entrar en detalle. A ver, el objetivo está claro que es la generación de conocimiento en base a toda la integración de todos los datos que no son nuestros, que son de los pacientes y por ende también nuestros como pacientes, pero que nosotros somos al final los que tenemos que intentar aportar algo al sistema con esos datos. Tenemos que ayudar tanto a la parte asistencial como a la parte también, lógicamente, del paciente y adelantarnos ante eventualidades dentro de su salud. Vale, entonces, para ello, pues bueno, lógicamente, pues tenemos, como os ha dicho muchas veces y se ha llegado repitiendo muchos años, pues lógicamente integrarlos, agregarlos, normalizarlos y para generación de conocimiento. Pero sobre todo, a mí la parte que más me interesa o más me importa es la de gobernar todo esto. O sea, al final hay muchas expectativas, hay mucha gente que quiere gestionar datos, que quiere trabajar sobre modelos y al final hay una parte muy importante que nos está haciendo, que es pues, que esos ecosistemas puedan de alguna forma beneficiarse y por ende aportar su granito al propio sistema. A ver, bueno, aquí se ve bien un poco de dónde partimos. Nosotros ya en el 2017, mis antecesores, pues empezaron ya con modelos Big Data y empezaron inicialmente con lo que era la ingesta de datos estructurados. Ahora mismo en la fase, ahí veis un poco en la parte de abajo de cómo estamos, nosotros ahora mismo estamos entre medias de dos mundos. Estamos en un modelo de ingesta también de datos estructurados y no estructurados y para noviembre del 2022 ya llevaremos un modelo de gobierno. Este modelo de gobierno significa que va a permitirse que nuestros sistemas y los datos de los pacientes puedan ser utilizados para diferentes usos. Principalmente, una de las iniciativas que hay y que yo estoy muy encima es intentar que haya un modelo de autoconsumo pues, por la parte de investigación, la parte de innovación y la parte, lógicamente, de ensayos y modelos. Eso ya se ha hecho, estamos trabajando, no estamos esperando a noviembre del 2022 porque sí que hemos hecho una actualización de plataforma para poder adelantarnos a lo que ahora mismo tenemos y a futuro, porque actualmente pues bueno, lo que teníamos anteriormente no era capaz de aguantar el volumen tan ingente que tenemos de datos y sobre todo el uso que se quiere hacer sobre los mismos. La última parte, pues ya veremos si llega, que es la parte federada, que bueno, que tenemos que ver un poco también con el Ministerio y cómo quiere plantearlo dentro del modelo de Data Lake sanitario a nivel global. Bueno, aquí vemos un poco a fecha de junio del 22 qué es lo que está ahora mismo en nuestro sistema. Lógicamente son datos, que datos como tal no sirven para nada, sino si verdaderamente no los gobernamos y sacamos algo de valor sobre los mismos. Entonces, ahora mismo tenemos dentro de nuestro ecosistema, tenemos toda la parte de tratamientos, veis volumetrías, son volumetrías enormes. Tenemos la parte de CEMAG, que es toda la parte genómica, que también la tenemos bueno, está en un modelo que se va a integrar. Toda la parte de atención primaria, pues nosotros ahí en Madrid tenemos 3 sistemas de atención primaria y en hospitalización tenemos 2 modelos, dependiendo la agrupación de centros. La parte que está bajo Selene y la CompuGroup y la parte de HCIS. Entonces, bueno, ahí veis un poco volumetrías que estamos teniendo de pruebas diagnósticas, de información de micro. Está también emergencias, aquí esto está el SUMA 112, que depende de la consejería, no está el SAMUR. Aunque el SAMUR sí tiene una vista del historial de los pacientes que le hemos proporcionado. Entonces, toda esta información que hay, que es descomunal, al final, como antes también se comentaba, todo esto está muy bien, pero no sirve para mucho. O sea, no sirve para mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues bueno, pues al final, con todo ello, pues tenemos que intentar estructurarlo y gobernarlo. O sea, hay una pata muy importante que hasta la fecha en estos grupos se está metiendo, que es la parte de los clínicos. Al final, una de las ideas o de las iniciativas que yo creo que hay que hacer y que poner en marcha es que cada vez la parte de sistemas tiene que estar más unida a la parte de asistencial. Y yo creo que cada vez lo ven más,
que es una de las cosas buenas que he estado viendo en los últimos, pues yo tomé el cargo el 20 de julio y sí que estoy muy encima de la parte asistencial para que lo haga el suyo. O sea, al final esto vale la medida que aporte valor, y quién va a poder darnos los indicadores o el valor. Pues al final el asistencial nos tiene que guiar, nosotros somos una herramienta para ellos. Entonces, bueno, pues eso sí que en todos estos proyectos, por ejemplo en el CEMAC, pues están los genetistas, entrarán los oncólogos en breve. Aquí falta la parte de imagen, en los anillos que tenemos de imagen, pues ahí están todos los radiólogos y el resto de imágenes que no son radiología. Entonces, todos ellos tienen que de alguna forma definir. En paralelo también pues hay una red oncológica que estamos viendo cómo articulamos para que puedan ver de principio a fin el paciente con toda su historia y poder definir, como alguna vez, como ya hemos hecho en otros ensayos que pues citaré, pues en qué indicadores que nos van a permitir adelantarnos a cualquier eventualidad con el paciente. Vale, eso ya hemos hecho cosas, por ejemplo, en el tema del virus de la hepatitis C, el tema del VIH, o sea que estamos haciendo cosas. No estamos esperando a llegar a la foto de noviembre de 2022, sino que también mi antecesora Mariluz, como directora general, y yo en este caso, pues cogiendo su relevo, pues estamos intentando sacar casos de uso en modelo Agile. O sea, al final no podemos esperar un todo, porque esto no puede esperar. Pues si no, al final se cuestiona todo, se cuestiona, oye, estamos invirtiendo mucho dinero en esto, ¿qué rentabilidad está sacando el paciente de ello? ¿Vale? Bueno, entonces aquí, como comentaba, 2017 es cuando se empezó un poco ya más a dotar de una plataforma de Big Data, que es una que estaba bajo Cloudera, que ahora mismo pues ya la hemos ampliado y la hemos normalizado. En cuanto a la parte, aquí hay tres partes muy importantes de la necesidad que tenemos. La primera es el gobierno, obviamente esto hay que gobernarlo. ¿Qué gobierno hay aquí? Pues aquí hay gobierno tecnológico y gobierno asistencial, porque claro, el problema que hay es que las expectativas que se pueden generar son tan grandes que o lo gestionamos bien la demanda o si no es caótico, o sea, podemos morir de éxito. Entonces sí que hay una parte muy importante que se está preparando, que es un comité de gobierno con la parte asistencial, de tal forma que ellos prioricen los casos. Los casos de uso o ensayos se prioricen, pero lógicamente esto tiene que tener una normalización en el gobierno de prioridades. Aquí, por ejemplo, todo lo que es lo que estamos hablando de necesidades, pues de nuevos. Hay un problema que hay necesidades de nuevos perfiles. O sea, actualmente en mi organización, pues al final hay mucha gente, pues hay funcionarios, hay gente pues que no es tan atractiva para ellos entrar en este modelo, y estamos dándole una vuelta de cómo podemos capacitar lo que tenemos, y por lo menos para gobernar. O sea, no te voy a decir para ejecutar, porque no va a haber manos para ejecutar, pero por lo menos para gobernar. Aquí hay una parte muy importante que es toda la parte que ahora lleva el antiguo director general, que es la parte de innovación e investigación. Dentro del ecosistema hay muchísima gente que se dedica a esto. Están la gente de los hospitales, la gente de informática, que están ya involucrados funcionalmente con la dirección general y van a ser los owners o gestores de proyectos muy concretos, pero también una parte muy importante la innovación. En los hospitales grandes de Madrid pues hay innovación y muchos de ellos se dedican a innovar en modelos matemáticos. Tienen a gente contratada. ¿Qué ocurre? ¿Qué les ocurre? Pues que no tienen capacidad, no tienen datos suficientes para poder sacar modelos que verdaderamente valgan para algo. Bueno, valgan para más, no para más. Entonces sí que a través de un autoconsumo y un uso de este data lake, pues van a poder hacer muchos modelos mucho más consistentes. La plataforma. Pues la plataforma, lógicamente, es el que nos ayuda a evolucionar. Al final contaba que no puede ser monolítica, que es el modelo que teníamos anteriormente, y tenemos que ir a un modelo pues, de capacidad, un modelo que tenga más capacidad de crecer, que yo creo que estamos trabajando en ella y con Cloudera estamos consiguiéndolo, en computación y almacenamiento. O sea, al final nosotros tenemos casi todo, ahora mismo tenemos on-premise, pero la idea es también ir a un modelo híbrido. Tenemos que ir a un modelo híbrido porque hay mucha computación que no vamos a poder hacer local. Pero bueno, eso es un poco las necesidades que tenemos y cómo estamos abordándolas. La que más me preocupa a mí personalmente es la parte del gobierno. Tenemos que encontrar a la gente porque el mercado es muy complejo, sabemos que el mercado está peleando por los recursos, las comunidades estamos todas luchando para conseguir que esos recursos vengan con nosotros y tenemos por lo que tenemos. Al final hay muchas iniciativas, hay dinero, tanto del modelo europeo como Farmaindustria, y otras iniciativas que hay en otros niveles de transformación, pero al final el mercado es el que hay, o sea que tenemos que competir. Entonces hay que hacerlo, lógicamente el SARMAS tiene que hacerlo lo más atractivo posible para intentar que vengan con nosotros. A ver, claves del proyecto. Bueno, empezaba hablando del conocimiento. El conocimiento al final
Está claro que los datos como tal pues, tienen que generar conocimiento y conocimiento-valor. Entonces, los cinco ejes que tenemos, lo hablábamos: organización, plataforma, tecnología, la parte, después la parte de normalización y después la metodología y regulación de todo el modelo. Aquí un poco más en detalle, pues hablamos un poco de la organización. La organización al final tiene que estar toda la organización completa. Yo no hablo de la parte tecnológica porque al final yo soy una pata de la Viceconsejería de Sanidad, pero la organización completa tiene que convencerse que este modelo le vale y que esto va a ser de uso y que esto va a aportar pues, ayuda a tomar decisión y que va a mejorar la calidad de nuestros pacientes, que al final los pacientes somos todos. O sea, al final yo no sé, el estar aquí o estar allí o estar en cualquier lado somos pacientes y necesitamos todos lo mismo. En la parte de normalización, de estandarización, pues sí, tenemos que ir a modelos de estandarización. Tenemos que intentar que todas las necesidades de los que van a utilizar el sistema pues estén de alguna forma representados y cubiertas con toda la estandarización y normalización de lo que tenemos. Modelo organizativo, pues lo decía anteriormente, tenemos que incluir la parte asistencial sí o sí. O sea, yo creo que es la parte fundamental, porque los tecnólogos al final sí que cada vez nos estamos especializando mucho más en el modelo sanitario, que es una de las patas que yo creo que hay que potenciar, pero sí que, y muchas veces ellos plantean un caso, los famosos casos de uso o problemas, en los cuales nosotros pues, cada vez somos más capaces de dar más información y más soluciones, porque cada vez conocemos más el ecosistema. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo modelos, pues por ejemplo, con farmacia. Se van a hacer modelos con farmacia y de esos modelos nosotros mismos aprendemos. O sea, nuestros data science van a estar conviviendo con la parte funcional, que es lo que tienen que estar, y lógicamente guiados y controlados de tal forma que sepamos el coste-beneficio de lo que se va a plantear. O sea, lo que estoy hablando con la Subdirección General de Farmacia es vamos a buscar algo que tenga impacto real sobre los pacientes y vamos a ver exactamente cuál es lo que tiene a corto, a medio y a largo plazo y cómo conseguimos, lógicamente, después pues, que el sistema sea más eficiente también en costes. En la parte de analítica, bueno, pues está claro que al final, aquí en analítica lo que sí tenemos nosotros es, como todo, lógicamente, todo modelo de explotación de datos y analítica de datos, hay que hacer competir los algoritmos entre sí para ciertos casos. Y eso ya tenemos una plataforma que tenemos, lógicamente, a medida que vayamos definiendo casos de uso, pues la plataforma permite el que compitan, ver cuál es el que tiene mayor grado de acierto, porque al final esto es probabilístico, mayor grado de acierto, y después eso no quita que dentro de algún tiempo tengamos que volverlo a reentrenar. Metemos nuevos indicadores, nuevas variables y demás. Planificación, pues lo que decía, tanto tecnológica como organizativa y de gerencial. Y después, bueno, la última un poco es la de monitorización y gobierno. Bueno, pues está claro que todo esto tiene... A ver, tenemos que ir a un modelo lo más automático posible, porque si no, es imposible, no se va a poder gobernar y no va a aportar valor, porque si lo hacemos de forma artesanal, esto en 2 días ya nos ha sobrepasado. Bueno, aquí tenemos un poco el stack, bueno, un poco a nivel ya un poco más tecnológico, que es lo que yo creo que es un estándar, al final una estructura estándar. En la parte de abajo, pues toda la parte de tecnología, que es lo que comentaba anteriormente. Nosotros tenemos on-premise, pero tenemos que permitir que el modelo vaya a un modelo de hibridación por el tema de simplemente pues, casos puntuales o de computación que nosotros no vamos a poder dar, como pueden dar la parte híbrida. En cuanto a ingesta, bueno, tendríamos las fuentes, las ingestas, al final después tendríamos toda la parte del dato en crudo, cómo se normaliza, se estructura, todo el tema de linaje, trazabilidad, cómo se publica, y después se va a echar por las diferentes capas más coros. Y por encima, pues bueno, todo el tema de tecnología, el autoservicio. A mí la parte de abajo me parece fabulosa, es importante la parte de normalización y publicación, pero me interesa muchísimo el autoconsumo, que aporte valor a quienes los van a gestionar. Y después, bueno, todo lo que es las cuadros de mando, acceso, reutilización de los modelos. O sea, es un proyecto que yo creo que todas las comunidades estamos acometiendo, pues muy complejo, pero que tenemos que dar pasos firmes. Antes de dar un paso, pues nos lo pensamos mucho, y si habéis visto en la parte de la hoja de ruta, tenemos unos hitos muy cercanos, que es conseguir todo el tema de autoconsumo en noviembre de 2022. Ahora mismo ya tenemos un montón de casos de ensayos que están haciendo, ensayos, pues comentaba antes, de detección precoz
en base a indicadores pues, de patologías que puedan complicarse. Estamos en el tema de VIH, hepatitis C y hay otros muchos que ahora veremos un poco también una cosa que se hizo de reentreno del sistema para prevenir o para predecir casos que podrían entrar en UCI teniendo síntomas de COVID. Pero como eso se hacen miles, o sea que al final es intentar ver qué casos clínicos tienen sentido e impacto sobre el paciente. Bueno, ahora paso a Susana, el testigo. Hola, buenos días a todos y gracias a las 6 por contar con nosotros. Yo tengo un par de slides muy rápidas de qué ha aportado Cloudera como parte de este proyecto del SERMAS, ¿vale? Que os vamos a contar. Si me dejáis un momento que vuelva a la primera slide que tenía Miguel, decía: el objetivo del espacio de datos de SERMAS es integrar, agregar y normalizar datos e información en una plataforma que permita la generación de conocimiento a través de la aplicación de herramientas de analítica avanzada. Esto que parece tan sencillo, si todos nos lo ponemos a pensar, no es tan sencillo. Tendríamos múltiples fuentes de datos. Carlos antes estaba poniendo una slide donde había un montón de datos de diferente índole que había que tratar y que además había que tratar de cara a tener al ciudadano como centro, al paciente, cubriendo, gracias, para dar solución a los casos de uso que ya había puesta en marcha, pero que además el SERMAS nos puso delante y había que cubrir. A nivel funcional, grandes bloques, como se planteó la solución, era una evolución efectivamente de la plataforma que había en 2017, que era una plataforma más monolítica, no preparada para las nuevas cargas de trabajo. Y lo que se pretendía es poder ingestar cualquier tipología de dato, ya fuera en tiempo real o no, en un nuevo Lakehouse. Si habéis oído hablar de este concepto, básicamente es tener la flexibilidad de diferentes motores de procesamiento y a la vez también la rapidez de respuesta que podían tener los data warehouse tradicionales. Todo esto cubierto con una capa de gobierno, y me voy a lo que decía Lola esta mañana, que era súper interesante. La gestión y el gobierno del dato es absolutamente prioritaria. Una vez tenemos esa pieza funcional, ya tenemos las bases para poder hacer analíticas y sobre ellas entregar datos a los usuarios, montar aplicaciones y, sobre todo, y lo que es también más importante, poder montar esos modelos descriptivos de ciencia de datos, que vamos a ver un ejemplo ahora, para podernos poner en el qué va a pasar, en mejorar los procesos actuales y en estar preparados para cualquier otra cosa que pudiera venir. Esta es la plataforma que a día de hoy tiene el SERMAS, ¿de acuerdo? Tiene una parte que nosotros llamamos base y otra parte basada en data services, que son servicios de datos en modelo nativo en cloud. Y lo absolutamente crítico de esta plataforma es que es escalable horizontal y verticalmente y que siempre tiene una capa, que es la que llaman ahí SDX, la que llamamos SDX, de gobierno, seguridad, federación. Y esta capa es común y nace desde que el dato entra en el sistema y le acompaña a lo largo de todo el ciclo de vida del dato. Y sigue siendo común, y me voy a la parte más a la derecha, si nos vamos a un modelo híbrido en multicloud, porque queremos que los datos de ese paciente convivan en cualquier tipo de plataforma, se hayan generado donde se hayan generado. Esto era otro de los objetivos prioritarios que nos puso el SERMAS encima de la mesa. Ahora mismo tengo una solución on-prem, pero el día de mañana puedo querer trabajar en cualquiera de los proveedores de cloud, cambiar, hacer cargas analíticas de un cloud al otro o volver otra vez a tener cargas analíticas en on-prem. Algo absolutamente diferenciador de nuestra plataforma es que somos una plataforma abierta. ¿Esto qué implica? Que nos beneficiamos de formar parte de la comunidad open source que está permanentemente innovando. Esto permite que se vayan siguiendo, incorporando a la plataforma nuevos desarrollos que diferentes tecnologías y diferentes empresas están empujando y que nos permiten estar a la vanguardia y acompañar a nuestros clientes en lo que necesitan. Siempre dando soporte al ciclo de vida del dato, y vuelvo otra vez, desde que un paciente ingresa, desde que se genera ese primer dato, se trata, se cura, se generan informes, se crean nuevas aplicaciones y se crean modelos analíticos, todo esto vuelve otra vez a empezar y se da valor otra vez de nuevo a ese dato que inicialmente podía estar de una forma, pero ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. El dato como centro, el paciente como centro, eso fue la clave que nos pidió el SERMAS y esa fue parte de la solución que dimos. Te lo devuelvo. Sí, ahora viene. Bueno, ahora vais a ver un vídeo muy rápido, está un poco acelerado, de un ejemplo de los ingresos. Bueno, podéis leerlo, ¿eh?
música, pero no se oye. No sé por qué. ¿Podéis subir el volumen? No hay música. Tiene música. Sí. Nos ha acelerado mucho porque no llegamos a tiempo. Sí, que tenemos ahí los 5 minutos que en rojo. Al final es un modelo que se ha entrenado pues para el objetivo que pone arriba, pero como este tenemos unos cuantos. Tenemos la versión más corta y con música para el que la quiera ver luego, si la queréis. Que se agradecerá porque la podéis leer. Ya va a terminar. Ah, yo tampoco. No sale bien. Si no entran los modelos, ves el modelo está bien. Bueno, al cine mudo. No sé si... Bueno, yo creo que ya queda un par de slides. Bueno, esto es un poco el cómo, o sea, de dónde hemos pasado del pasado al futuro, que bueno, yo creo que lo hemos explicado ya anteriormente. Un poco pasamos de la pirámide invertida de datos, información, conocimiento y al final pues valor o sabiduría, y después estamos ahora mismo en la parte de abajo, que es la parte ya más de Big Data, analítica, predicción, predictiva y demás. Dentro de este marco, esto ya venía de la anterior fase, ideado por el director de Salud Digital. Un poco aquí con estos dos pilotos o proyectos se están definiendo en la parte de Delfos, bueno, en los dos de la antigua Grecia. La parte de Delfos, la parte de Oráculo, que es la que nos ayuda en la parte de planificación y gestión, toda la parte descriptiva, alertas y cuadros de mando, y en la parte Hipócrates, que es el otro gran proyecto, pues además la parte de investigación de ciencia de datos, bueno, que al final esto es la capa por encima de todo lo que hemos hablado anteriormente, donde está toda la parte de aprendizaje profundo y todas las herramientas de lengua procesamiento de la ingeniería natural, machine learning, inteligencia artificial, que esto está dentro de la inteligencia artificial. Y entonces esos son los dos grandes pilares que pondríamos encima de todo lo que hemos visto anteriormente. Y bueno, el conocimiento, esto es, aquí nos hemos venido arriba, sí. Entonces, bueno, pues estas son las 5 que hemos visto al principio. Y un poco aquí, haciendo fiel reflejo de donde venimos, pues bueno, pues ponemos la parte de la Comunidad de Madrid. Bueno, por nuestra parte yo, muchas gracias. Que sea fácil, ¿eh? Estoy bastante tocado. Primero felicitaros porque me parece que veo una iniciativa interesante y que está bien planteada. En el vídeo me ha dado tiempo a ver que dice, si los resultados no son los esperados, se envía de nuevo a reentrenar el modelo o algo así. Eso es. Se van estableciendo, son modelos analíticos automáticos que se basan... Perdón, sí, no estoy acostumbrada yo a estas cosas. En el momento en que ya en base a unos cuadros, que esos de colores, que ha pasado muy rápido, pero se ve que el modelo no está entrenado, se vuelve a lanzar el proceso de entrenamiento de manera automática. De manera que los modelos están compitiendo de manera permanente y te van a dar resultados para ver cuál es el que es más ajustado.
para las predicciones que has puesto. De todas maneras, si alguno estáis interesados, me mandáis un mensaje, soy Susana López de Cloudera, os paso el vídeo porque iba muy rápido, no llegábamos en tiempo y es muy interesante ver cómo evoluciona el modelo. Lo que hace es proponerte otro modelo, pero no hace un análisis sobre los datos, a ver si el problema puede estar en los datos, no en los modelos. Claro. Sí, ¿no? Pero es que no lo escondo. Sí, Cristina de CGM, que nos ha ayudado como parte del proyecto. De acuerdo, gracias. Sí, yo sigo aquí en el entorno de la cruzada por la calidad del dato, seguimos, le cojo la palabra, y eso, sería muy interesante el tener acceso a cómo estáis enfocando esa parte primera, porque a partir de que tenéis el dato y se le presupone una calidad, todo el circuito ha quedado magníficamente explicado. Ahora, la parte que en esta cruzada interesa es cómo estáis velando, cómo estáis garantizando, cómo estáis analizando y gobernando todo ese proceso de la calidad propia del dato. No digo que me lo digas, pero... No, en esa parte es donde la clave son ellos. La clave son ellos, son los que tienen que definir cuáles son los estándares de calidad y esa calidad del dato para luego aplicarlo a los modelos. Nosotros y la parte asistencial. Exacto, por eso va para vosotros cómo lo estáis haciendo, la complejidad que tiene esa parte, que es la gran, en mi opinión, el gran punto flaco del cual arrancamos. ¿Cómo lo estáis abordando? Si nos puedes dar alguna clave, si no ya hablaremos. Pues ahí lo que estamos haciendo es hablando con el ejemplo, estamos cogiendo los casos de uso. Entonces, principalmente damos un modelo de normalización estándar y dependiendo, y estamos viendo cómo de calidad tiene ese dato en base al uso que hacemos. Estamos ahora haciendo grandes bloques, un poco en farmacia. Farmacia es la que nos está diciendo, por ejemplo, dentro de su ecosistema, cómo de bueno es el dato que tenemos. Entonces estamos rehaciendo toda la normalización dependiendo un poco del caso de uso que nos plantean. Tenemos por ámbito. O sea, ahí habéis visto la parte genómica, pues la parte genómica tiene su pipeline, está diciéndonos cómo tiene que ser y lo estamos normalizando. En la parte, por ejemplo, de oncología, pues lo mismo. La parte de farmacia, la parte de laboratorio. Hay una parte que no hemos hablado también, que la gestión de los algoritmos va a ser centralizada. Valgan para imagen médica, valga para la parte analítica que estamos sacando aquí, los modelos predictivos de la índole que sea, la parte genómica, o sea, todos los algoritmos van a estar centralizados. Se va a aparecer el caso de uso para cuál es y el propio sistema va a poder invocarlo en base a lo que se quiere hacer. Por ejemplo, el tema de imagen médica. Si nosotros tenemos una serie de placas de una patología concreta o queremos una patología concreta o determinar cierta patología, pues se va a invocar ese algoritmo que está entrenado y ha sido el ganador de todos los algoritmos que se han estudiado y de alguna forma lo que te hace, por ejemplo, es pues, incrementarte la información y te prioriza sobre lista de trabajo. O sea, eso. Buenos días, gracias, Conchi, por... Bueno. Gracias, ha sido un verdadero placer que me llamarais para
para contaros un poco todo lo que estamos haciendo, la aplicación que estamos haciendo desde el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y desde los distintos proyectos en los que estamos participando, con bastante de la gente que hay por aquí, tanto a nivel nacional, en Impact, o a nivel internacional, con la Joint Action TEDAS, o con FireEye, o con otros proyectos. Efectivamente, la toma de decisiones y la toma de decisiones políticas en tiempo real, a partir de los datos, a partir de la evidencia, se ha demostrado que es fundamental. Es decir, sí que se viene trabajando en toma de decisiones políticas basadas en datos. El utilizar los datos para las decisiones evidentemente no es algo nuevo, pero claro, la pandemia del COVID ha supuesto un revulsivo tremendo, ¿no? Había que tomar decisiones en muy poco tiempo a partir de los datos que se tenían y en los momentos más críticos tomar decisiones con 15 días de retraso era tomarlas tarde, ¿no? Cuando la Comisión Europea se planteó ya en el 19 empezar a lanzar todos los distintos proyectos de espacios de datos temáticos, verticales en Europa, uno de los cuales era el de sanidad, entre otros, claro, cuando llega la pandemia de COVID se dan cuenta desde la propia Comisión, desde la Agencia Europea de Medicamentos, desde el ECDC, que no tienen datos de calidad y no tienen datos a tiempo para poder tomar las decisiones que marquen un poco las políticas de restricciones, de confinamientos y de cómo desarrollar distintas medidas sanitarias que pudiesen cortar y paliar y solucionar el problema, ¿no? Y entonces es cuando se pone encima de la mesa un montón de dinero para lanzar proyectos que gestionen y que permitan desarrollar todos estos espacios de datos. Inicialmente la propuesta de la Comisión es montar el espacio europeo de datos, evidentemente luego hay que montar los espacios nacionales que enganchen con ese espacio europeo, ¿no? Claro, hasta este momento todas las instituciones, estoy pensando a nivel nacional, que estaban tomando decisiones, el Ministerio, las consejerías de Sanidad, estaban tomando decisiones en base a datos que se iban recogiendo, que se iban gestionando, tal. El sistema más clásico, más histórico de recopilación de datos masivos que teníamos en España para la toma de determinadas decisiones probablemente sea el CMBD, que es un sistema que se consolida anualmente y además con 6 o 8 meses de retraso, ¿no? Vamos siempre a 18, 20, 22 meses de retraso tomando decisiones. Eso es absolutamente insostenible en la actualidad. Entonces, hay que cambiar ese modelo. Y ahí es donde viene toda la dinámica que se está desarrollando ahora, ¿no? Pues retos tenemos muchos. Lo bueno de participar en una jornada como esta en la que no son distintos temas, sino que de alguna forma va todo enlazado y que ya me han precedido unos cuantos, es que bastantes de esas cosas se han ido comentando ya hasta ahora, ¿no? Particularmente, claro, lo que ha comentado Lola sobre la calidad de datos, que ahora incidiremos un poquito más en ello. Los principales retos son los que teníamos ya marcados en la pregunta que se planteó sobre qué elementos se deberían priorizar para potenciar de alguna manera la toma de decisiones políticas basadas en evidencias, ¿no? Al final, los 5 elementos que planteábamos, los 5 eran retos y los 5 son necesarios, ¿no? La única forma es, bueno, la pregunta era realmente cuál se consideraba más o menos importante o relevante. El tema de la concienciación, de la generación de cultura del dato en las organizaciones es fundamental, por lo que además de cultura del dato en tiempo real y basado en evidencias, ¿no? Porque eso es lo que de alguna forma moviliza, cosas que se han ido comentando. Se decía antes en alguno de los proyectos que evidentemente si desde los niveles decisivos de las empresas, de los hospitales, no hay un compromiso decidido hacia esta transformación, evidentemente los tecnólogos y los facultativos pueden hacer lo que quieran, pero eso no va a funcionar, ¿no? Entonces tiene que haber una estrategia y un convencimiento de todos, de arriba a abajo, ¿no? Desde los ministros, los consejeros, los directores y gerentes de hospitales hasta los últimos facultativos. También se ha comentado antes que efectivamente cuando se pensaba que los sanitarios no estaban muy interesados por todo este tema de la cultura del dato, en el momento que lo que se les plantea es de uso directo en su actividad, en el momento que hay un feedback entre el dato que se está gestionando y lo que ellos hacen, entonces sí que hay claro interés, ¿no? Entonces, esta es la forma de generar un poco, de cambiar toda la cultura de las organizaciones. Esto es fundamental para que sea el motor y el tractor de toda la dinámica de cambio. Pero hay muchos más retos. El segundo de los elementos que se planteaba y que quedó en la selección es efectivamente el tema de la calidad del dato, ¿no? La calidad del dato en origen es un elemento crítico. Yo aquí voy a comentar, pongo esta presentación simplemente por contextualizar, son cosas que se han ido diciendo, pero por enfocar un poquito todo el contexto en el que estamos trabajando. Muchas de las cosas que se han estado diciendo hasta ahora hacían referencia a poner al paciente en el centro del sistema, a cómo mejorar los sistemas de diagnóstico, de tratamiento, de decisión, etcétera, relacionando fundamentalmente con toda la actividad asistencial.
Vale. Cuando se plantean los espacios de datos sanitarios, tanto el europeo como el nacional también, realmente estamos hablando de dos espacios distintos, aunque estén relacionados. Estamos hablando del espacio primario de dato, el espacio aquel en el que se recoge el dato directamente de los pacientes y normalmente va a historia clínica o todos los sistemas relacionados, y cómo gestionamos todo ese mundo. Evidentemente estamos hablando de dar un salto desde la historia clínica del hospital al espacio de datos. El espacio de datos supone interoperabilidad, supone historia clínica interoperable, supone que el paciente va de un sitio a otro y se tiene acceso a todos los datos de ese paciente. Hay que trabajar todos los estándares de interoperabilidad, hay que trabajar todo eso y evidentemente hay que trabajar la calidad del dato, por supuesto. Y ahora incidiré más en el tema de la calidad. Luego está todo el uso secundario del dato. Es decir, yo cojo esos datos que se recogen en la práctica clínica habitual y los utilizo para otra cosa distinta. Y los utilizo para hacer investigación, para establecer o decidir políticas sanitarias, para hacer monitorización de salud pública. Lo pueden utilizar los organismos reguladores, la EMA, la EMPS, etc., ¿no? Es decir, es otro uso distinto que se hace del mismo dato, y ahí es la clave. Es decir, el dato no es un dato nuevo, es el mismo dato que hemos cogido del sistema primario, que lo utilizamos de otra manera, lo manejamos de otra manera, sacamos otros resultados. Y algunos de esos resultados, fundamentalmente de la parte de investigación, que ahí entrará todo el tema de entrenamientos de modelos de inteligencia artificial para mejora de diagnóstico, etcétera, etcétera, al final acaban enriqueciendo fundamentalmente toda la base de conocimiento que tenemos, que viene de ahí y viene de las guías de práctica clínica y viene de toda la evidencia que hay, y eso, junto con los datos de un paciente concreto, me permiten a mí ir hacia la medicina de precisión, personalizada, mejorar todo eso, porque yo aprovecho todo el conocimiento que tengo con los datos concretos del paciente que tengo delante. Vale. ¿Qué pasa cuando trabajamos nosotros el uso secundario del dato? Cuando cogemos esos datos y los llevamos a otro lado, bueno, eso supone un par de problemas importantes. El primero, es evidente, es todo lo que tiene que ver con aspectos legales y éticos. Es decir, estamos usando el dato para una cosa distinta a la que le cogimos. Y habrá que gestionar eso, habrá que ver cómo se resuelve. Hay algunas soluciones, hay muchos problemas. No es una cuestión de la que voy a hablar ahora en principio, que si alguien tiene interés lo podemos comentar luego. Pero para mí el principal problema en el uso secundario del dato es precisamente que es un uso secundario. Es decir, que ese dato no se cogió para lo que lo estamos utilizando. Y, por tanto, la forma de interpretarlo, la forma de gestionarlo no es la misma. ¿Vale? Y ahí está el problema. Mayormente si no tiene suficiente calidad en principio. Lo que pasa es que la calidad, en lo que hemos manejado hasta ahora, y probablemente es una de las cosas por la que la calidad del dato hasta ahora no sea la que debería ser, es que, claro, en historia clínica el dato es recogido por humanos para ser interpretado por humanos en un contexto concreto de un paciente. Es más, muchas veces gran parte de la información que se recoge para el mismo humano que la está metiendo, que es el médico que trabaja con sus pacientes, y él lo va a interpretar y él ya sabe lo que tiene, ¿vale? ¿Qué nos estamos encontrando cuando hacemos algunos estudios con recolectar datos para hacer análisis? Bueno, el último que nos hemos encontrado nosotros, estamos haciendo en Aragón una cohorte de pacientes con VIH para intentar hacer un análisis de oportunidades diagnósticas perdidas y ver si somos capaces de adelantar el tiempo de diagnóstico, etcétera. Y hemos ido directamente, muy ingenuamente, a la historia clínica de atención primaria a ver qué pacientes estaban diagnosticados de VIH. Bueno, nos hemos encontrado con que los pacientes diagnosticados en primaria de VIH son aproximadamente 5 veces más que los pacientes declarados en el Registro Nacional de VIH. Entonces, eso evidentemente quiere decir que eso no nos sirve para gestionar esta información. Y luego analizando y preguntando a los médicos, a lo mejor tiene sentido lo que hacen, a lo mejor. En el sentido de, vale, yo tengo un paciente que es un paciente de riesgo porque ha tenido determinadas patologías, porque tiene prácticas de riesgo. Yo sé que la probabilidad de que este paciente acabe teniendo VIH es bastante alta. Y yo lo estoy monitorizando cada 3 meses, me está viniendo a la consulta y le voy haciendo pruebas periódicas. Las pruebas de serología me están dando negativo, pero yo necesito vigilarlo. ¿Cómo lo hago? Poniéndole un diagnóstico de VIH. Y yo sobre el curso evolutivo de este paciente voy registrando toda la información. Al médico le sirve. Si yo desde fuera, sin tener ni idea, voy, cojo los datos y los analizo, obtengo resultados totalmente absurdos. Cualquier decisión que yo tome a partir de ahí no tiene ningún valor, ¿vale? Entonces, ¿los sistemas de normalización, de estandarización de terminologías son importantes? Son importantes, son imprescindibles. ¿Son suficientes? No. El tener modelos comunes de datos como MOB para poder hacer los análisis es importante, es importantísimo. Facilita el trabajo, sobre todo cuando ponemos en conjunto varios nodos para hacer análisis. Importantísimo. ¿Es suficiente? No.
Necesitamos mejorar la calidad a base de modelar clarísimamente el modelo de conocimiento sanitario y ver cómo los sistemas de información representan ese conocimiento sanitario en sus sistemas y cómo convencemos y acostumbramos a la gente y ayudamos con herramientas para que quien está metiendo esa información la meta de acuerdo con ese modelo de conocimiento. Y aquí los compañeros que estamos trabajando en todo el proyecto de Impact Data pues estarán ya cansados de oírnos y de discutir temas relacionados con los arquetipos y cómo con esos arquetipos somos capaces de modelar conocimiento. Y con ese conocimiento, a lo mejor, evidentemente utilizando terminologías estandarizadas y utilizando modelos comunes de datos, somos capaces de poner un poquito de claridad, ¿vale? Nosotros lo que estamos haciendo ahora en este caso, evidentemente, es conjuntar información que viene de muchas fuentes, porque claro, no es lo mismo cuando tú trabajas solo con una historia clínica en un hospital a cuando estás juntando la del hospital, más la de atención primaria, más la de laboratorio, más la de imagen, más la del IoT, más el no sé cuántos, ¿no? Y de alguna forma tienes que conjuntar y poner un poco de coherencia y ver las cosas que funcionan y las que no funcionan y ver hasta qué punto tú eres capaz de marcar un score, un índice de calidad del dato que estás recibiendo y a partir de ahí fiarte de él o no fiarte, ¿no? Y este es un poco el mundo de todos los retos que tenemos en la gestión de la información, ¿no? Entonces, esto que comentaba Lola es fundamental. Es decir, hay que poner un poco de serio eso, porque si no, los resultados no van a funcionar. A partir de aquí, algunas de las otras cosas que comentábamos en las preguntas, ¿no? Las arquitecturas federadas. Bueno, estamos hablando de espacio secundario y, por tanto, no solo de hacer un uso secundario del dato, sino de ponerlo a disposición, de enlazarlo con datos de distintas instituciones y de irnos a una escala nacional, a una escala europea, ¿vale? No solo yo manejo los datos de mi hospital o incluso de mi comunidad autónoma, ¿no? Entonces, lo que se está barajando en este momento son arquitecturas y algoritmos federados, ¿vale? Es lo que está encima de la mesa, es la apuesta de la Comisión Europea a nivel europeo, ¿vale? También es un tema que está en discusión, puede ser la solución o puede no ser la solución. Probablemente los proveedores de cloud me dirán que la solución es el cloud, ¿vale? Bueno, pongámoslo encima de la mesa y discutámoslo. Quiero decir que tampoco estoy cerrado yo a eso. Sí que es cierto que hay que poner en juego una serie de elementos. Evidentemente, la puesta a disposición de los datos de la mejor forma posible para aquel que los pueda necesitar es fundamental, pero también tenemos que jugar con el Reglamento General de Protección de Datos, con la privacidad de los pacientes, y eso es un terreno resbaladizo que no digo que no tenga solución, pero no es fácil encontrar el punto donde podemos jugar ahí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo algunas probatinas ya de algunos desarrollos en entorno federado, ¿vale? De momento con una orquestación un poco manual, un poco pedestre, pero bueno, es decir, ¿cómo podemos hacer que los datos que tiene cada uno los analice cada uno, evidentemente sobre modelos comunes de datos y estándares comunes, y a partir de los resultados parciales somos capaces de construir un resultado final? Y aun con todo nos seguimos encontrando con el problema de la calidad del dato, ¿no? Yo tengo por aquí, me he cogido aparte de las preguntas que teníamos, algunos pantallazos de proyectos que hemos estado haciendo en el Instituto de Ciencias de la Salud, ¿no? Hay uno, no sé si se ve, no se ve muy bien, porque son las líneas muy finitas, igual en grande se ve un poquito mejor, ¿no? ¿Vale? Este simplemente es uno de los estudios que estamos haciendo. Estamos haciendo en principio con cinco regiones, una de ellas es Aragón, 5 regiones y países, ¿no? Es Aragón, Letonia, una región de Italia, Gales y Bélgica. Y lo que se está estudiando es qué impacto tuvo el confinamiento del COVID en el 2020-2021, qué impacto tuvo en un indicador concreto asistencial, que era el tiempo entre diagnóstico y primer tratamiento en cáncer de mama, ¿vale? Bueno, pues con una serie de variaciones y tal. Entonces, bueno, recopilando todos los datos de estas regiones, analizándolo en cada sitio, intentando buscar puntos de corte o cambios puntos de inflexión en la tendencia para ver un poquito cómo había influido, y además con las distintas terapias, ¿no? Una en general y luego pues distinguiendo lo que era cirugía de radioterapia y quimioterapia. Bueno, la primera cosa que nos encontramos, a pesar de jugar con modelos comunes de datos, con estandarizaciones de codificación, con todo perfectamente establecido, la primera en la frente fue que los datos de Letonia no había por dónde cogerlos. Es decir, no guardaban ninguna similitud ni en tasas, ni en valores, ni en nada a lo que estábamos manejando en el resto, en los otros 4 socios, ¿no? Entonces, lo tenemos de momento en stand-by. Es decir, se los hemos devuelto, lo estamos discutiendo con ellos, a ver por qué razón las tasas y los valores que les salen a ellos no tienen nada que ver con los del resto de Europa, porque no creemos que en Letonia haya 5 veces más cáncer de mama que en el resto de Europa.
En el caso de Italia, lo que nos encontramos es que en los últimos meses parece que hay 0 casos y cero tiempo de diagnóstico. Esto tienen un problema de velocidad de refresco de los datos y entonces resulta que es que los últimos 4 o 5 meses no tienen datos, pero no porque no hayan tenido casos, es que no los han metido en el sistema todavía. ¿Vale? Entonces, con ellos tenemos que recortar por ahí. Con el resto, bueno, pues con el resto más o menos nos vamos manejando. Hay algunas diferencias, son significativas, se ve claramente que no hay el mismo impacto en una fecha que en otra, dependiendo de cómo se tomaron las decisiones políticas en su momento. Estamos viendo además que el comportamiento no necesariamente es igual. En algunos sitios el cambio de tendencia se produce más tarde, no se produce en el primer confinamiento, sino unos meses más tarde y es incremental, mientras que en otros casos se decrementa, es decir, baja el tiempo de diagnóstico a tratamiento. Entonces, analizamos estos datos e intentamos ver a qué se debe eso y nos lleva a pues a que tenemos que dar un paso más dentro del análisis de los datos a la hora de tomar, de proponer políticas sanitarias o evaluar las políticas sanitarias, ¿no? En este caso, el reto que tenemos es no de hacer minería de datos, sino de hacer minería de decisiones, porque está claro que un cambio de tendencia ante un confinamiento y sobre todo el que los tiempos puedan llegar a bajar, tenemos alguna hipótesis sobre por qué ocurre, pero se debe única y exclusivamente a una decisión política. Y saber cuál es esa decisión nos puede ayudar a ver de qué manera o cómo impactan esas decisiones políticas en la salud de los pacientes. ¿Vale? La hipótesis que tenemos es que en el momento de confinamiento, ante una previsión de que se te llenen las UCIs, empiezas a desprogramar intervenciones quirúrgicas no urgentes y de repente te encuentras con todos los quirófanos vacíos y empiezas a meter los que tú consideras urgentes, que son muchos de ellos casos de cáncer de mama, que a lo mejor los tenías programados para dentro de 2 meses y de repente te encuentras con que los puedes hacer el mes que viene. Creemos que puede ir por ahí, pero es una cosa que hay que investigar, hay que indagar y hay que ir sacando información a partir de aquí, ¿no? Entonces, todas estas cosas son las que realmente nos pueden manejar, pero siempre con estos problemas. El resto de problemas que teníamos en las preguntas, pues bueno, pues son importantes evidentemente, pero son complementarios. Es decir, poder elaborar casos de uso que ayuden a explicar cómo funciona esto, pues sí es interesante y nosotros, bueno, pues tenemos unos cuantos, estos que os comentaba. Teníamos por ejemplo, que este es el que hicimos, yo sé que en otros sitios se hizo también algo parecido, ¿no? Este es simplemente el seguimiento de la pandemia de COVID en Aragón durante todo el tiempo, desde marzo del 2020, en el que vamos siguiendo, pues evidentemente, los casos que se iban detectando, ingresos en hospital, ingresos en UCI y además el índice de propagación, y teníamos una pequeña red neuronal que a partir de todos los datos que teníamos nos iba dando una previsión a 7-14 días para poder predecir de alguna forma o prever la tendencia que iba a tener y poder tomar decisiones sobre si ya era el momento de ir abriendo o no, tenías que cerrar al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un ejemplo y esto se está utilizando por parte de la Consejería de Sanidad durante toda la pandemia, ¿no? Otros casos de uso que hemos ido exponiendo en distintos proyectos y en el departamento, pues casos de cómo hacer minería de procesos, en este caso de ictus, el seguimiento de ictus en urgencias, y cómo se iban moviendo los pacientes a lo largo de todo el sistema y de alguna forma cómo se ajustaban los patrones reales de movimiento de los pacientes a los protocolos establecidos, ¿vale? Y luego analizar los outcomes de esos pacientes y ver si de alguna manera el haber impuesto el código ictus y todo el protocolo de seguimiento en urgencias realmente estaba teniendo impacto. De la misma manera que analizamos cómo impactaba la implantación de teleictus en la mortalidad de los pacientes, ¿no? Bueno, son distintos casos de uso que se han ido poniendo encima de la mesa, que hemos ido desarrollando en base a distintos proyectos y junto con la Consejería, y que creo que son perfectamente ilustrativos de cómo, cogiendo esos datos con suficiente calidad depurados, trabajo que ahora es ímprobo y que evidentemente habría que mejorar para poder hacerlo en tiempo real. Estos no los podemos hacer en tiempo real porque solo el depurar los datos nos lleva meses, ¿vale? Y a partir de aquí, evidentemente, sí, es decir, manejando bien esos datos tenemos evidencias claras de cómo impactan las políticas en la salud de los pacientes y de cómo podemos predecir de alguna manera o simular cuál puede ser el comportamiento del sistema en base a las políticas que se van tomando y facilitar el trabajo de los que tienen que tomar decisiones. Y las decisiones las toman desde arriba, pero también hasta abajo. Al final es todo el sistema el que tiene que estar implicado en esto, ¿no? Y aprender de eso. Y todo cuando se enseña a aprender.
Fíjate que hay una cosa, otra cosa es que a la ciudadanía no se le cuentan muchas cosas de las que tienen a su disposición, ¿eh? Y uno de los esfuerzos que queremos hacer en este momento es publicar continuamente, por ejemplo, todos los proyectos de investigación que se están haciendo con datos de los ciudadanos. El dato es tuyo, te cuento qué es lo que estoy haciendo con él, ya que te lo estoy cogiendo de alguna forma sin pedirte permiso explícitamente, por lo menos contarte lo que hay, ¿no? Y hay un montón de información que se está publicando eso, pero, por ejemplo, uno de los proyectos que históricamente venimos desarrollando en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, y en el que muchos de los que están aquí presentes participan en él, que es el Atlas de Variabilidad de la Práctica Médica, que es una herramienta potentísima para precisamente poder orientar las políticas sanitarias, y este está público, está abierto, este lo puede ver todo el mundo, ¿no? Y antes que se comentaba había alguna pregunta sobre el temas de equidad en el acceso al sistema y demás. Bueno, este lo he cogido esta mañana, es uno de los que están publicados en el Atlas de Variabilidad de la Práctica Médica, en el Atlas de Diabetes, y es diferencia entre pacientes tratados y seguidos adecuadamente entre pacientes de alto nivel adquisitivo y de bajo nivel social, ¿no? Yo creo que más claro, agua. Muy poco, todavía muy poco, las cosas como son. Digo, el dashboard de seguimiento de COVID, que he mostrado antes uno de los gráficos, hay un montón de gráficos en el que preparamos para la consejería, nos costó convencerles de que lo usasen todos los días, ¿vale? O sea, es decir, en serio, no podemos tomar decisiones políticas basadas en lo que dice el titular del periódico, que es lo que se ha estado haciendo habitualmente. O sea, se estaba haciendo más en función de lo que iba a opinar la gente, de lo que decían los medios, que no, es decir, aquí tienes la evidencia y defiéndela. Hay uno de los que estuvimos utilizando también y tampoco consiguieron, o sea, estuvimos machacando con ellos y al final discutíamos algunas cosas, pero ya dejamos de darles el informe, porque no había forma de tal. Con COVID hicimos un seguimiento de todos los contactos de los pacientes declarados o encontrados porque residían en el mismo sitio o eran pacientes en residencias de ancianos o trabajaban en el mismo sitio y tal. Y montamos todas las redes de contactos que podíamos intuir, ¿no? Estas redes de contactos, aparte de permitirnos elaborar un modelo poblacional, nos permite una cosa muy importante, que es identificar clústeres de contagio, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando se estaba hablando de hacer confinamientos localizados de municipios o de comarcas o de lo que sea, nos podíamos encontrar con municipios de 200 habitantes en los que con que tuvieses 3 o 4 contagiados ya estabas en 1.000 o 2.000 por 100.000 y entonces había que confinar el municipio, y otros municipios que eran a lo mejor de 10.000 o 20.000 habitantes que tenían muchos más casos pero estaban por debajo de esa tasa. Si tú mirabas los clústeres te dabas cuenta de que los 4 individuos contagiados en el municipio pequeño eran los 4 de la misma familia. Entonces, confinas a esa familia y punto. Mientras que en el otro lado no había forma de identificar un solo clúster y tenías contagio comunitario y eso era una locura. Y puestos a confinar, era mucho más lógico confinar el segundo que el primero. Pero eso lo tienes que justificar. Y lo tienes que justificar con evidencias. Bueno, no es una pregunta, es decirte gracias y bueno, parte otro más de otro grupo de cruzadas, porque esto va de esto. Muchísimas gracias. Yo creo que aquí, por hacerte una pregunta colateral, nada más, pero el caso que has planteado del estudio de Lituania, te hace una pregunta tontísima para la cantidad de temas que habría para tratar contigo, pero ha sido muy interesante porque tenías 4 países, ¿verdad? Y esos 4 países han puesto sus datos y eso ha permitido que ese conjunto le pueda decir qué pasa en Italia, cómo es esto, qué pasa en Lituania. Bueno, y si se hiciese un caso similar entre comunidades autónomas en España, ¿también tendríais los datos y podríamos publicar qué ha pasado aquí y allá? Porque es muy interesante, tú me entiendes por dónde voy, o sea, cuando hablamos de transparencia, hablamos de datos y hablamos de tal, me encanta saber que los lituanos se pueden beneficiar
de mucho del conocimiento que hay en el otro lado. Bueno, y entre nosotros, ¿cómo va la cosa? Sin duda se debería poder hacer, ¿vale? No se ha participado, o sea, no se ha planteado esto a nivel de comunidades autónomas, sino a nivel de esos países, porque era un proyecto europeo y eran los socios que participaban y ya está, ¿no? Pero fíjate, hay una cuestión que a mí me parece interesante. Vamos a ver cómo funciona, ¿eh? Es decir, estamos ahora un poco pilotando el proyecto y vamos a ver cómo funciona. El Atlas de Variabilidad de Práctica Médica es un caso absolutamente, ¿cómo se dice? Es un caso de estos absolutamente fuera de la lógica, ¿no? Porque es el único caso en el que nosotros en el Instituto, como representantes, como encargados por la Interterritorial para desarrollar este proyecto, estamos recogiendo datos de prácticamente todas las comunidades autónomas que nos los están enviando y nosotros los agregamos todos y hacemos el análisis ahí, ¿vale? Eso es algo que en su día se consiguió, no sé exactamente cómo, pero se consiguió y ahí está, ¿vale? Con el último atlas que hemos empezado a trabajar, que lo hemos trabajado en Aragón y ahora se va a empezar a extender a otras comunidades autónomas, que es el de farmacia, el planteamiento que estamos haciendo ya es un planteamiento federado. Y hay algunas comunidades que en principio eran reticentes a compartir sus datos con nosotros para este proyecto, pero no los compartas, es decir, vamos a intentar montar, lo mismo que se ha hecho con este de cáncer de mama, ¿eh? En este no hemos recogido nosotros los datos, nosotros hemos preparado el modelo de datos, hemos preparado la especificación de cómo había que cogerlos y hemos preparado el código de análisis. Y ese código se ha mandado a los 5 países, ellos han hecho el análisis y nos han mandado los resultados. Y esos resultados ya se agregan, se comparan, se publican, etcétera, etcétera. Y con el Atlas de Farmacia va a funcionar así. Es decir, en este momento está publicado solo Aragón, cuando vayamos metiendo otras comunidades autónomas, los análisis los hará cada comunidad autónoma, agregaremos los resultados globales y compararemos. Pero los datos no se van a mover de la comunidad autónoma. Y este, de momento, es la forma en la que si conseguimos, y estamos trabajando en desarrollar tecnologías, algoritmos y mecanismos que faciliten y que automaticen todo esto, pues entonces eso probablemente nos permitirá dar un paso adelante, ya que el paso de ir compartiendo datos y montar un repositorio central es en este momento tremendamente complicado. Gracias a vosotros.